¿Qué tal amigos de Misterio Infinito Perú? Los saluda su amigo Fernando y nuevamente tengo el agrado de estar aquí en conexión desde Málaga, en España, con Alejandro Merino González de El Árbol Rojo y también de Límites de la Realidad. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí, noches allá. Buenas, Fernando, y buenas a todos los contertulios, toda la concurrencia que esté viendo este vídeo en el momento que lo vean, ya sea por la noche, tarde, día, o sea, buenos días, tardes, noches. El día de hoy, pues, vamos a conversar sobre un tema del que ya habíamos estado hablando vía WhatsApp, que es sobre un versículo bíblico, ¿no? Que me llamó la atención porque yo lo leí, por acá lo debo tener, yo lo leí de acuerdo a la traducción de este grupo llamado Testigos de Jehová, que ellos pues tienen unas traducciones muy peculiares y son también conocidos porque a veces pues han directamente manipulado partes de la Biblia, ¿no? Por eso me llamó la atención que el párrafo que ellos utilizan para concretamente decir que ellos estaban anunciados como el nuevo conocimiento que iba a llegar pues a inicios del siglo XX, ¿no? Pero lo quise ligar un poco al libro de Urantia, Léelo, lo leeré, sí, si quieres, ya lo tengo aquí. léelo como lo tiene, como yo lo sé y vamos comentando. Sí, ahorita parece que hay un problema con tu señal porque un poquito que se entrecortó tu voz, pero se llegó a Bien, entender. decía Ajá. que leyeses la traducción que dan los testigos. Ya, a ver, aquí la tengo y dice el verdadero, o sea, bueno, en realidad no es el párrafo completo, pero dice, llegó el momento, pero ya. Dios predijo que en el tiempo del fin, abre comillas, el verdadero conocimiento se haría abundante, según Daniel 12:4. No, entonces acá dice, Daniel. aquí ellos lo ligan con que en 1870 un grupo empezó a estudiar la Biblia y toda la historia que ahora conocemos y nos toca en la puerta, pero eh, yo pensé que de repente era algo que ellos habían cambiado, pero tú tienes pues Biblias interlineales, interlengua, y me dices que tiene una traducción muy similar, que no es la que sale pues en la Reina Valera o en la latinoamericana, otra Eh, manera. te voy a leer, digamos, una traducción palabra a palabra Ujú, de lo que sería el texto en hebreo. Y la cuestión es que el hebreo hay que después componerlo, ujú. porque la traducción, digamos, palabra a palabra, pues no liga bien. O sea, un momentito que me acaba de salir una cosa, vale. Entonces, claro, con esa traducción pues se tienen que hacer frases en el idioma que sea, ya sea en inglés, en francés, en español, en cualquier idioma. Ujú. Entonces, vamos a ir leyéndolo. Voy a ir leyéndolo palabra por palabra como sería el texto en hebreo. Ok. Diría, y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y correrán de un lado a otro muchos y aumentará el conocimiento. Esa Ujú, es la traducción palabra por palabra del hebreo. ujú. Ahora hay que interpretarlo como sea en castellano. Por lo tanto, no está mal. O sea, la traducción, por ejemplo, de la Biblia de las Américas es, y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. A mí esta traducción no me parece la más adecuada, porque no es exactamente lo que está diciendo en hebreo. Algunos lo traducen, también he visto, creo que en la Reina Valera, como aumentará la ciencia. Algo así lo traducen también. En Reina Valera 909. En Ujú, esa traducción dice ciencia, usa ciencia en vez de conocimiento. ujú. Sí, realmente la cuestión es que aquí podemos darle varias interpretaciones, al menos tal como lo veo yo. Por un lado, se puede interpretar la frase como la interpretación que dan los testigos de Jehová, que es que en ese momento aparecerá un nuevo conocimiento, cerca del tiempo del fin. Estamos hablando de que el capítulo 12 de Daniel nos está hablando del último momento, digamos, de este periodo, Ujú. antes de la llegada de Miguel, porque empieza con el libro, el capítulo 12 empieza con la llegada de Miguel, que no olvidemos que en el libro Urantia, Miguel y Jesús son realmente la misma persona, Claro, Micael porque de Jesús Nevadón. sería el nombre que ha dado en la tierra, exacto. Ujú.
Entonces está hablando del tiempo del fin, o sea, del tiempo en el que se cumplirían las profecías, el tiempo del apocalipsis. Ujú, Y entonces se puede interpretar así, o simplemente está diciendo que será un momento de la historia en el que habrá mucho conocimiento científico. También se puede entender de ese modo. ujú, Realmente, de las dos maneras se podría interpretar. Tanto como que aparecería un conocimiento en ese momento importante, o como que sería una época en la que hubiese mucha ciencia, mucho conocimiento. ujú. O sea que de ambas maneras también podría calzar con los inicios del siglo XX, que fue la época en la que apareció pues el libro de Urantia, ¿no? O si lo Podría tomamos ese calzar punto. con, como cualquier revelación, realmente podría traducirse así, como los testigos de Jehová, como el libro de Urantia. Incluso los musulmanes podrían decir que se refiere a la aparición del Corán, pero obviamente ya ha pasado muchísimo, como para llamarse los tiempos del fin, Ujú. porque el tiempo del fin llevaría ya 14 14 siglos. siglos, claro. Sería demasiado ya para el tiempo del fin. Sería un tiempo muy largo del fin. Pero al decir que Pero aparece un nuevo conocimiento, si lo tomamos no por el lado tanto de la ciencia, sino por es el que lo lado que de... dice la traducción hebrea es aumenta el conocimiento. O sea, la palabra que utiliza sería aumentar, aumentará, aumentar. porque utiliza el futuro. Está hablando del futuro y dice aumentará el conocimiento. Eso es lo que dice en la traducción hebrea. Ujú, Aumentará el conocimiento en ese tiempo. Hay una cuestión, cuando te habla de eso de que sella el libro, porque se supone que Daniel está teniendo una visión del futuro, de esos últimos tiempos, en los que se levantarán los muertos y todo, y ocurrieran todas estas cosas. ujú. Pero es curioso porque si seguimos leyendo el libro de Daniel, ese capítulo, la verdad es que es bastante interesante lo que dice. No sé si tú has continuado leyéndolo, el capítulo. Una sola vez, la verdad. De ahí no le he dado más vueltas por tiempos, pero si pudieras hacerlo ahora sería excelente. Pues lo vemos, lo tengo aquí delante. Bueno, después de decir eso de que el conocimiento aumentara, dice, entonces yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y un momentito porque tengo que seguir avanzando. A ver. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río y levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo juró por aquel que vive para siempre y que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es importante. Aquí está diciendo que cuándo ocurriría. La cuestión es cómo interpretamos eso de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es bastante complejo, porque es que realmente no sabemos si se está refiriendo a un periodo de un milenio, de un año, o sea, no sabemos exactamente desde cuándo. Da la sensación de que es un año desde que ocurre algo, o sea, desde que comienza toda esta tribulación, Ujú. podría atenderse por un año de 3 años y medio, un periodo de 3 años y medio, que sería la mitad de una semana. Hay que recordar que en el capítulo 9 de Daniel se habla de las 70 semanas que serían desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el tiempo del fin. Las primeras 7 semanas serían para la reconstrucción, después 62 semanas hasta que aparecería el Mesías, y en la última semana sería todo el periodo, digamos, de la existencia de lo que sería el periodo mesiánico, en el El cual cristianismo. no, el periodo mesiánico es el periodo en el que está el Mesías en Ah, la ok, tierra. ok, ok. Después el Mesías moriría, llegaría un príncipe extranjero, destruiría el templo, todo eso se cumplió. Ujú. La cuestión es que, teniendo en cuenta cuando se produce la llegada de Jesús, Jesús llega en el año 27, las semanas, hay que tenerla en cuenta que serían 69 semanas, que son 483 años, las 69 semanas, desde el decreto de Artajerjes, de Ciro, que esto aparece en el libro de Esdras, que es en el año 457. El año Ya. 457 más los 483 años de las 69 semanas nos da el año 26, pero como no hay año cero, hay que sumarle uno más, y sería 27. el año 27, que es justo cuando aparece Jesús de Nazaret a escena. Jesús de Nazaret tiene una predicación de unos 3 años aproximadamente, 3 años y unos meses, y muere en el año 30.
7 de abril del año 30. Vale. Esto significa que se habría cumplido la mitad aproximadamente de esa última semana. Por lo tanto, quedaría aproximadamente 3 años y medio más. Realmente coincide. Y si continuamos con el libro de Daniel, un poquito más, porque Daniel explica aquí que no entiende lo que ha dicho, igual que no lo entendería cualquiera, con lo de un tiempo, 2 tiempos, etcétera. Entonces sigo. Y yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Vamos a ver esto, qué lento va. Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ahora ya da una fecha. Atentos. Una fecha no, una cantidad de días, mejor dicho. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán piamente, ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí está hablando de que la gente entendida, pues, comprenderá todas estas cosas. Y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea abolido y la abominación de la desolación, habrá 1290 días. O sea, te está hablando de que desde que el sacrificio perpetuo se ha abolido. Eso es difícil de entender porque no sabemos a qué se está refiriendo. Normalmente se refiere al sacrificio del templo. del templo, Claro. pero no sabemos realmente si se refiere a eso. El sacrificio del templo se dejó de hacer en el año 70. Cuando Tito destruyó el templo, no se volvieron a hacer. Aunque, ojo, se han vuelto a hacer, no en el templo. Pero los sacrificios, son los judíos lo están haciendo desde el año 2016, en el Monte de los Olivos. Están haciendo ceremonias de sacrificio. Es una cosa que no ha trascendido a lo que es el conocimiento a la opinión popular, pública, claro. la opinión pública, pero es una cosa que está ocurriendo desde el año 2016. Ellos tienen ya un plan de un tercer templo, todo eso, pero como no pueden, porque está ahora mismo ocupado por lo que es la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, pues ellos han empezado a hacer sacrificios desde el año 2016. ¿Mm? Que no se olvide. Pues bien, si entendemos estos sacrificios, pues si dejasen de hacerse, pues serían eso, que debían ocurrir esos 3 años y medio, prácticamente. 1290 días. Ahora, si se refiere a otra cosa, pues no lo sabemos. Y después, fijaos cómo termina el libro. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. O sea, 45 días más. O sea... La cuestión es a qué se refiere. O sea, esa desolación, esa abominación de la desolación, ¿qué es lo que es realmente? O sea, se refiere al sacrificio del templo, se refiere a un gran sacrificio de la humanidad, un peñasco que caiga enorme. Ajá, exacto. No lo sabemos. La cuestión es que te da un tiempo de que algo que ocurrirá, una especie de sacrificio enorme, y ocurre en 1290 días. Y después, 45 días más tarde, bienaventurado el que espere. Que ahí, si te fijas, ahí más o menos se cumplirían los 3 años y medio. Por lo cual se cumpliría las 70 semanas en esa fecha aproximadamente. Interesante. Más interesante de lo que me lo había imaginado, la verdad. Es curioso, es realmente curioso de ver, y más por el libro en el que se trata, porque hay muchos libros de la Biblia que no tienen ni pie ni cabeza. Pero el libro de Daniel, eso de la profecía de las semanas que acierte el año, exactamente, un cálculo exacto, o sea, ya lo habéis oído, es un cálculo que son 69 semanas por 7, o sea, porque hay que entender semanas como una cifra de 7, de 7 unidades, porque en castellano se ha traducido como semanas, pero en hebreo simplemente es una cifra de 7, no se refiere a días concretamente, simplemente a un periodo de 7, que como digo en castellano pues se tradujo como semanas. Entonces, podría ser en todo caso traducido mejor como 7 tiempos, algo así. Sí, sería una traducción más. Sí, 7 tiempos sería quizá más traducción, pero siempre se ha traducido como semanas. Pero vamos, siempre también se ha entendido siempre que se refiere a los años, porque obviamente no van a ser de días. Claro. No tendría sentido. Entonces, esos son 483 años, desde el momento en la construcción del templo. Esa fecha la tenemos porque es una fecha conocida, y que es el 457. Y sale el año 27. Es que es una profecía perfecta. O
sea, y tenemos ejemplares del libro de Daniel anteriores de Qumran, de la escuela de Qumran. Ujú. Tenemos 2 ejemplares, creo que son completos, que son anteriores al siglo I, por lo cual no se puede decir de ningún modo De que los fue cristianos dejado. lo manipularon Exacto, para que calce, exacto. claro. Así es. No tiene sentido, y más que tenemos la fecha después lo que son las menciones del Talmud del sacrificio de Jesús en la Pascua Así por es. los romanos, por lo cual los propios judíos nos ratifican que eso ocurrió. Así es. Es realmente sorprendente, es una profecía increíble. El libro de Daniel yo creo que es de los más interesantes. La primera parte del libro a mí me da la sensación de que la primera parte no la escribió él realmente. Bueno, realmente no sabemos si algo lo escribió él. La cuestión es si tiene un conocimiento suyo o no. Ujú. La primera parte puede ser alguien que habla de su vida de forma muy legendaria. Posiblemente fue escrito esa parte en el siglo III antes de Cristo. Y entonces, claro, le dan como más, lo mitifican, que si lo meten en un horno y no sé qué más, que si después los Sí, leones, y tampoco le hacen nada, toda esta parte. Pero después ya a partir del libro, no sé si séptimo, capítulo séptimo creo que es, pues ahí cuando ya se pone interesante, empieza ya con las visiones de las guerras, de todas estas cosas. En el capítulo 9, como digo, lo de las semanas. El capítulo 10 habla de una siguiente guerra, las visiones del futuro, y ya termina con el capítulo 12, con esa sorprendente profecía y revelación de los 1290 días después de esa gran desolación. así es. Y Interesante, la aparición de Miguel. sobre todo, pero Esa vamos a mención profundizar. es muy importante, más porque en el mismo libro, en capítulos anteriores, se menciona a Miguel de nuevo, y lo puedes relacionar, si te fijas, sobre todo si coges la traducción original, aparece un hijo del hombre. Y, Ujú. y, y, y teniendo el conocimiento del libro antes, te puedes dar cuenta que se refieren al mismo ser. O sea, aparece como si fuese Miguel el que aparece con forma humana. Ujú. Es bastante curioso eso. Pero en las traducciones en castellano o en inglés nunca se ha traducido de ese modo, porque nunca se ha tenido en consideración de que pudieran ser el mismo personaje. Pero Ujú. cuando te coges la traducción en hebreo te das cuenta que se puede traducir perfectamente como se refiere, como que son realmente el mismo ser, solo que con forma de hombre, y con forma de hombre le habla, Interesante. y le anuncia la llegada de Alejandro Magno. Wow. Es realmente impresionante. ¿Cuál es el libro en sí o la traducción en sí que tú estás utilizando para hacer digamos, el trasvase La que de yo me, la que yo me hebreo? hago, yo cojo la Biblia interlineal Ujú. y intento hacer uso. Tengo todos los demás, otras versiones, me ayudo, pero yo me hago mi propia traducción con las palabras que tengo en hebreo. O sea, yo cojo las palabras en hebreo Además, es que hay muchas palabras en hebreo que pueden tener distintos significados. Ujú. Eso hay que tener en cuenta, porque tú te coges la Biblia interlineal y te da una palabra, te da una opción. Pero después te coges a veces esa palabra en hebreo y descubres que tiene más de un significado. Ujú. Claro que el que ha hecho la traducción interlineal le ha dado uno, el que a él más le ha parecido, pero a veces puede encajar con otro significado y le puede dar una interpretación un poco diferente. O sea, Entiendo. hay que hacerse con un buen diccionario de hebreo que tenga distintas opciones de cada palabra, y poder verlo. Es complicado.